Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de Temu. Así que si os gustan este tipo de vídeos, poneros cómodos porque hoy tengo un montón de cosas interesantes para enseñaros. Bueno, antes de empezar a enseñaros todo, quiero explicaros lo que es Temu, por si alguien todavía no lo conoce. Temu es una tienda online que ofrece productos a precios muy competitivos en múltiples categorías. Tienen de todo: decoración del hogar, artículos de limpieza, de organización, artículos para mascotas, ropa, calzado, bueno, todo lo que te puedas imaginar está en Temu. Y comprar en Temu es muy sencillo, se puede hacer por la página web o por la aplicación para el móvil, que es como lo hago yo, que la tenéis disponible tanto para Android como para iOS. Así que si todavía no te has descargado la aplicación de Temu, no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en mi enlace en la cajita de descripción de este vídeo y descarga Temu para obtener mi selección y una oferta exclusiva. Además, Temu ofrece envío estándar gratuito en todos los pedidos y devolución gratis hasta 90 días después del pedido. Un crédito de 5 euros por entrega tardía si tu paquete llega más tarde de lo previsto, y tiene la política de protección de precios. ¿Esto qué significa? Que si compras algo y su precio ha bajado en los próximos 30 días, puedes solicitar un reembolso parcial. Antes de empezar os dejo por aquí por pantalla mi código para nuevos usuarios en la aplicación, con el que podéis obtener un 30% de descuento. Y si clicáis en mi enlace en la cajita de descripción, podéis obtener un paquete de cupones de hasta 100 euros. Ya sabéis que de toda la selección que yo hago podéis encontrar algunos productos a un descuento muy especial. En este caso a un 90% de descuento, que es casi regalado. Y van a ser los 4 primeros artículos que os voy a enseñar en este vídeo. Estas ofertas especiales son limitadas para nuevos usuarios en la aplicación, solo para España, y hay 100 unidades de cada, es decir, cuando se acaben las 100, se han acabado. Y cada persona puede comprar solamente una unidad. Así que vamos a empezar por estos 4 artículos que tienen un descuento especial. El primer artículo viene en esta cajita. Siempre os he dicho que todo lo de Temu viene muy bien embalado. Yo compro mucho en Temu, mucho, y la verdad es que todo me viene en perfecto estado, muy bien protegido, nunca me ha llegado nada roto, y compro muchas cosas de cristal. Así que vais a ver esto, a ver si lo puedo sacar. Es este vaso de cristal, que es bastante grande, no sé si lo estáis viendo. Son 3 piezas, viene la cañita de cristal, la tapa de cristal y el vaso. Todo es de cristal, además es de un cristal muy grueso. Yo ya tengo uno como este que compré en Temu y me gustó tanto que necesitaba otro, así que lo he pedido. Y de verdad quedé encantada con este vaso. Me encanta para los cafés con hielo, ahora que viene la temporada de cafés con hielo, pero bueno, para refresco, para lo que sea, pero no sé, queda muy bien, además cabe mucha capacidad porque es grande, y lo mejor de todo es que todo él se puede meter en el lavavajillas, tanto la pajita como la tapa como el vaso. Os lo digo porque yo ya lo he probado y se puede meter perfectamente en el lavavajillas. A mí este tipo de vasos es que me encantan, de cristal, cada vez me gustan más, y sobre todo pues eso, para el café con hielo, y que sean grandes para que quepa una buena cantidad. Segundo artículo a un descuento especial, esta batidora portátil y recargable. Me gustó precisamente por eso, además porque es pequeña, así que vamos a sacarla de la caja y la vemos. Es pequeñita, no es muy grande, pero bueno. Vale. Es blanca, muy bonita, y esto no creo que sea muy difícil de montar. Aquí viene el cable para poderlo cargar. Esto me imagino, ¿esto qué? Esto viene con una tapa. Ah, vale, porque creo que te vienen dos... Ah, mira, se enciende una luz. No sé qué quiere decir esto. ¡Wow! ¡Qué chulo! Vale, tiene botón de encendido y botón de apagado. No tiene más. Más fácil, imposible.
Y tiene este recipiente más pequeño, cuidado porque esto tiene que cortar, que no veas. Y luego tiene este más grande, entonces pues según lo que tengas que batir, te pones uno o te pones otro, ¿veis? Muy bien, esto tiene buena pinta, ya os diré qué tal. Y bueno, pues el pequeño también, no, el pequeñito no tiene marcas, pero el grande sí que viene con las marquitas aquí de la cantidad, 150, 100 mililitros, bueno, viene marcado. Así que muy bien, ya viene cargado, entonces cuando se descarga, pues se carga con USB y listo. Y esto pues te lo puedes llevar de viaje, te lo puedes llevar, no lo sé, pues en verano, donde sea, a la playa, si quieres batir algo, o bueno, pues me parece una buena opción y además ocupa muy poquito. Lo que pasa que hay que tener cuidado y nunca guardarlo sin esto, porque a la mínima que se aprieta el botón, esto se activa y no sé, te podrías cortar los dedos, así que mucho cuidado con esto. El tercer artículo con descuento especial. Vamos a ver lo que es. Viene también en esta cajita muy bien protegido con esto blanco porque es de cristal. Mirad qué cosa más bonita, es un bote de cristal con tapa que cierra herméticamente, tiene aquí un corazón para poder coger la tapa y destaparlo. Y me gustó mucho cuando lo vi para poner galletas en la cocina. Creo que hay 3 tamaños, este es el mediano si no recuerdo mal, pero había uno más pequeño y uno más grande. Y este es que me encantó, este tipo de botes bonitos de cristal pues me enamoran, la verdad. No puedo tener muchos porque pues no tengo mucho espacio, pero este para poner galletas creo que tiene un tamaño ideal y además queda muy bonito en la cocina. Pero bueno, yo digo galletas, pero podéis utilizarlo para lo que queráis, para, pues no sé, para el azúcar, para el café, para lo que queráis. Pero es un bote que además de cerrar herméticamente, es de cristal, se puede lavar en el lavavajillas y todo, pues lo pongas donde lo pongas, te va a hacer muy bonito. Y el cuarto y último artículo con un descuento especial es esta bandeja o organizador de botes para las especias para el cajón de la cocina. Lo voy a abrir y os lo enseño. Bueno, pues es este organizador para los botes de las especias para el cajón de la cocina. Me gustó mucho porque es transparente y hacía mucho tiempo que quería un organizador así, porque si visteis mi último haul de Temu, sabéis que pedí los botecitos para las especias todos iguales de cristal con la tapita de madera y me hacía falta algo para organizar el cajón y que quedara más bonito y mucho más a mano. Y entonces esto, pues como veis, tiene diferentes alturas para que todas queden a la vista y sean más fáciles de coger. Además tiene 2 opciones, podéis ponerlo así para tener todo esto para guardar especias, o lo podéis poner doble en el caso de que tengáis muchos botes o que tengáis espacio en el cajón para poderlo hacer. Yo con utilizar uno ya tengo más que suficiente, porque además no tengo mucho espacio en el cajón, tengo que compartir cajón con los utensilios de cocina y con las especias, así que pues ya me gustaría a mí tener un cajón de las especias todo entero, pero no puede ser, así que creo que esto me va a venir muy bien. Bueno, seguimos con el haul. Estos artículos que os voy a enseñar ahora no tienen ningún descuento especial, pero aún así están muy bien de precio. Y este de aquí, bueno, tenía muchas ganas de abrirlo porque si veis mis vídeos sabéis que llevo mucho tiempo buscando una aceitera antigoteo. Bueno, la verdad es que esta tiene muy buena pinta, es muy bonita. Viene en esta caja de aquí y también es de cristal. Tiene la parte de arriba en color beige, que no me puede gustar más. Y bueno, ¿de cuánto es esto? No sé si lo pone. No lo pone, pero bueno, no es tampoco... La que yo tengo ahora es más grande, pero no, creo que tiene un tamaño que está muy bien. Entonces, esto de aquí viene con un celo. A ver si lo puedo abrir. Lo puedo sacar. Porque... Vale, esto
viene con una tapita así, que simplemente, ¿veis? La gracia es que al hacer así, la tapa ya se abre y al volverlo a su sitio, pues vuelve, se tapa. No tienes que abrir y cerrar tú la tapa, ¿veis? Tengo muchas esperanzas puestas en esta aceitera, espero que sea antigoteo, ya os digo, porque la que tengo ahora pues me la compré como antigoteo y en absoluto, gotea, se mancha, lo mancha todo y oye, y esta además es que me parece muy bonita, no sé, me parece diferente al ser de cristal y con esto así en color, es como gris, beige, no sé, me parece muy bonito y que va a quedar muy bien con el resto de mi cocina. Así que ya os diré, espero deciros que es antigoteo y que estoy encantada con ella, porque además está muy bien de precio. Lo siguiente que os quiero enseñar es este nudo de madera para decorar, de decoración. A mí me encantan este tipo de piezas para decorar, me encantan los nudos, las cadenas de madera, de hecho en casa tengo varias, pero no tenía ninguna que fuera así un nudo y cuando lo vi me encantó. Es de madera en color blanco y esto pues nada, es una decoración muy simple, muy minimalista que queda muy bien, por ejemplo, encima de un libro tumbado o dentro de un cuenco, no sé, yo creo que donde se ponga, ahora claro, esto va a gustos, a mí me encanta, pero a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero ya os digo, tenía muchas ganas de tener uno así en forma de nudo. Son 3 eslabones de madera totalmente unidos, haciendo la forma de nudo. Vamos con más cositas. Hay muchas cosas que no me acuerdo de lo que son y luego me llevo una sorpresa cuando las abro. Como os he dicho, viene todo muy bien embalado. Vale. Mirad, es una mini fuente para el horno de cerámica. Es monísima, es que cuando la vi me encantó, porque no sé si os pasa a vosotros a veces que preparáis comida para una persona, a lo mejor os hacéis algo para vosotros y tenéis una pedazo de fuente que ahí pues os sobra un montón de comida y solo queréis haceros un poquito de algo o yo que sé, unos huevos al plato, un poco de verduras, algo y no necesitáis una fuente tan grande y creo que esta para una persona tiene el tamaño ideal, además también la podéis utilizar para la freidora de aire, no sé, creo que tiene el tamaño ideal y es lo que yo andaba buscando, así que estoy segura de que le voy a dar muchísimo uso y además lo mejor es que se puede lavar en el lavavajillas. Vale, esto de aquí ya os aviso que os va a encantar, porque, bueno, es que yo cuando lo vi, de verdad, siento crearos necesidades, pero es que esto, de verdad, en foto es bonito, pero en persona, es que mirad, mirad qué cosa tan bonita. Es un cuenco de cerámica en forma de fresa, bueno, de corazón, pero como de fresa. Mirad qué cosa más mona, no sé si se ve bien. Me encantó cuando lo vi y bueno, es que a mí estas cosas me pierden, de verdad. Me compraría un montón de vajilla bonita y todo, luego no tengo dónde ponerlo. Pero el otro día se me rompió un bol y dije, vale, pues es la excusa perfecta para que entre otro. Y vi este y de verdad me encantó, porque es que nunca he visto uno así tan bonito. Y ahora para el verano, la primavera y todo, me gustó muchísimo. Para el yogur, para los cereales, para fruta, no sé, para lo que sea. Pero no me digáis que no es precioso. Había varias opciones. Había la opción de 2 con cuchara a juego también. Bueno, unas cosas que de verdad me encantó. Siguiente artículo que os quiero enseñar. ¿Qué haul de Temu sería si no os enseño una taza? Por supuesto. Tienen que haber tazas en los hauls de Temu, porque Temu tiene tazas preciosísimas, que muchas veces me preguntáis, por las que más me preguntáis, todas son de Temu. Fijaos. Y vi esta de cristal, que, bueno, a mí cada vez me gustan más los vasos y tazas de cristal y esta me pareció tan bonita, tan elegante. Tiene un tamaño que está muy bien para los cafés con leche, no es ni muy grande ni muy pequeña y como os digo,
cristal gordito, como todos los que tengo de Temu, de muy buena calidad. Y además, pues al tener así estas estrías, estas rayitas, me encantó, me parece muy muy bonita. Y bueno, pues nada, como no tenía ninguna así, de este estilo, pues se ha venido para casa. ¿Qué más? He pedido organizadores para los cajones que me hacían falta. Son de este estilo transparentes para realmente para lo que queráis. Pero además es que vienen un montón, mirad. Vienen todos estos de diferentes tamaños y vienen pues envueltos así en plástico. Bueno, os saco alguno para que lo veáis. ¿Veis? Son de este tipo de organizadores que en mi caso yo los quiero para organizar los cajones de nuestro estudio, para los rotuladores, bolis, todo esto. Material de oficina y que quede todo mucho más organizado y más bonito, pero lo podéis utilizar para el maquillaje, pues no lo sé, para los cajones del baño, para lo que queráis realmente, porque vienen de diferentes formas, vienen así alargaditos, también vienen estos que son más grandes y bueno, la verdad es que este tipo de organizadores siempre vienen bien. Yo tengo varios en casa y estoy muy contenta porque se ve todo mucho más ordenado, más bonito a la vista y bueno, pues también te ayuda a seguir manteniendo el orden. Vale, ahora vamos con algo para la cocina. Hacía tiempo que quería un bote de este estilo para prepararme la avena trasnochada, avena nocturna, hay muchas formas de llamarla. No es un desayuno que coma todos los días, pero sí que de vez en cuando, mirad, me gusta pues prepararme la avena por la noche, no sé si lo habéis probado, está muy bueno, os tiene que gustar la avena, pero bueno, es un botecito de cristal con su tapa y la cuchara que se pone así, entonces me parece pues genial para... Yo lo voy a usar para eso, pero para lo que queráis, para el azúcar, para el café, para mil cosas, pero bueno, pues yo lo quiero para eso, porque cojo y en este recipiente me preparo la avena con la leche, el yogur, la fruta o lo que quiera, todo, lo tapo y tal cual, con la cuchara y todo, pues me lo pongo en la nevera y al día siguiente aquí directamente me lo como. Creo que son ideales estos botecitos, ya hacía tiempo que los iba viendo y tenía ganas de tener uno de estos, pero lo mejor es que es de cristal y bueno, pues para lavarlo se puede lavar en el lavavajillas, lo que es de madera no, mejor no, todo lo que sea de madera mejor no meterlo, pero esto se puede meter en el lavavajillas o se puede fregar a mano y siempre es mucho mejor que sea de cristal que no de plástico, sobre todo si vas a meter alimentos dentro. Siguiente artículo que os quiero enseñar, y este os va a gustar si os gusta preparar masa para tortitas, gofres, magdalenas, cualquier cosita. Es un dispensador de masa. ¿Qué ocurre? Que bueno, siempre que hago tortitas o algún tipo de masa para gofres, tortitas o lo que sea, lo pongo en un bote normal y es una tontería, quiero decir. Que esto no es necesario para vivir, no, pero te facilita mucho la vida porque si tú pones la masa en un bote normal, cuando la echas siempre gotea y a mí me da mucha manía porque tienes que ir limpiando y desperdicias masa. Entonces vi en Temu este dispensador de masa que tiene muy buena pinta, yo nunca he tenido un cacharro de estos. Es de color lila, pues creo que era el color que había, no había más. Y nada, simplemente pues tú pones la masa aquí dentro, cierras esto y... Perdón, no lo había cerrado bien. Y aquí tiene una palanquita, además es muy cómodo porque tú lo coges por la agarradera, tiene una palanca que cuando aprietas se abre el compartimento este y cae la masa y cuando cierras deja de caer, simplemente, entonces no gotea ni nada. Ahí tengo muchas ganas de probarlo
y ya os diré qué tal, pero la verdad es que tiene muy buena pinta porque es una forma de no desperdiciar nada de masa, de que no se manche y bueno, pues es mucho más cómodo. Después he pedido estas cucharitas de cerámica en color blanco. Como veis, vienen muy bien protegidas porque al ser cerámica pues se pueden romper, son delicadas. Las voy a desenvolver y os las enseño. Mirad, son estas de aquí, vienen un montón, creo que vienen 8. Y bueno, pues yo las quiero para el azucarero, que venía con una cucharita de este estilo, se me cayó al suelo y se me rompió. Pero las podéis utilizar para el café, para lo que queráis, para todo. Y lo mejor es que se pueden meter en el lavavajillas también, son cómodas en ese aspecto. Eso sí, al ser de cerámica tenéis que tener cuidado porque si se caen al suelo se pueden romper, son delicadas. Pero bueno, si se dan un golpe y eso no, pero si se caen pues se van a romper. Pero este tipo de cucharitas pues va muy bien para eso, para azucareros, para el café, para lo que queráis, mil cosas. Y te vienen un montón. El siguiente artículo que os quiero enseñar es esta sartén de 24 centímetros, es antiadherente de piedra de maizán y tiene el mango de madera. Este material yo no lo conocía, así que he buscado un poquito información sobre él y lo que he leído es que es un compuesto rico en minerales que se aplica en utensilios de cocina y es famoso por sus beneficios para la salud y sus propiedades antiadherentes. Entonces, no sé si vosotros lo conocíais, si no, yo necesitaba una sartén porque la que tengo está fatal, no creo ni que sea saludable cocinar en esa sartén porque está llena de rayadas y todo. Y esto es algo a lo que yo antes no le daba mucha importancia, el material de las sartenes y ollas con las que cocinamos, pero creo que es muy importante porque no todos los materiales son buenos para nuestra salud. Así que bueno, ya os contaré, tiene muy buena pinta, espero que sirva para inducción, porque ahora no estoy segura. Pero bueno, la verdad es que por lo que he leído, ya os digo, no lo conozco, solo sé lo que he leído. Si alguien conoce este material, pues por favor que me explique qué le parece. Pero eso es lo que pone en internet, espero que no nos engañen. Y bueno, pues espero que realmente sea antiadherente, no se pegue la comida y vaya bien. Y por último, esto que os va a encantar, es una bandeja giratoria. Viene con este plástico, voy a abrirlo. ¡Wow! ¡Qué guay! Pensaba que no iba a girar tan bien. Bueno, yo quiero esto para la despensa, porque pues me parece muy cómodo. Hace tiempo que veo este tipo de bandejas y no tenía ninguna. Y pues esto que tienes botes, diferentes botes y no quieres, no sé, tienes uno detrás y para que sea mucho más cómodo llegar a todos, los pones en esta bandeja giratoria, simplemente tienes que girar la bandeja y coges el que quieres. Además es que va muy fina, yo no sabía que esto fuera tan bien, no sé, me gusta. Tiene esto de aquí que es antideslizante para que no se muevan mucho los botes. Y bueno, pues ya os digo, para ordenar la despensa creo que es un buen artículo que os puede facilitar el poder ver todo lo que tenéis y poder llegar a todo sin tener que sacar un bote para coger otro y bueno, pues es mucho más cómodo. Son cosas que nos facilitan la vida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que hayáis descubierto artículos interesantes para vuestro hogar. Contadme en comentarios cuál es el que más os ha gustado, que sabéis que me encanta leeros y os voy contestando poquito a poco. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.